pizarra y lo que vamos a hacer es ver cómo se resuelve este ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a ver que calcular vectores de coordenadas es bastante sencillo, en general. Simplemente lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la base... Perdón, desconecten, bajen el volumen de los altavoces, ¿vale? Porque llega el eco de mi voz. Vale, perfecto. Entonces tenemos esta base formada por estos tres vectores. 1, 1, 1. Voy a sentarme mejor. 1, 1, 1. 1 menos 1, 0. Va bastante lento. Y 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Y el vector que nos pertenece, por supuesto, esto es una base que pertenece, está incluida en R3, ¿vale? Base generadora del espacio R3. Y el vector que nos dan también en R3 es el vector V, que es el vector 1, 10, 13. Vale. Perteneciente. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo que tenemos? Escrito nomenclatura matemática, la nomenclatura que hemos estudiado, los vectores de coordenadas, sabéis que los representamos entre corchetes, ¿no? Poniendo el vector V de R3 en corchetes y luego poniendo aquí abajo el símbolo, en este caso la B mayúscula, que representa la base respecto a la cual vamos a calcular el vector de coordenadas de V. Esta notación representa el vector de coordenadas de V respecto a la base B. Y esto es lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Entonces, el vector de coordenadas es un vector respecto a la base es otro vector, ¿vale? ¿Qué contiene ese vector? ¿Qué son los coeficientes de ese vector? Los elementos de ese vector, pues son los coeficientes de la combinación lineal que genera V a partir de la base B. ¿Para que recordáis bien? Entonces, todo lo que tenemos que hacer es escribir V en función de la base B con unos coeficientes lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub 3 que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Voy a hacer aquí abajo. Bueno, a ver, no tengo más espacio. Sí, lo voy a hacer aquí abajo. O aquí, lo voy a hacer aquí. Entonces, vamos a escribir el vector 1, 10, 13 como combinación lineal de los tres vectores de la base B. Lambda sub 1 por el vector 1, 1, 1 más lambda sub 2 por el vector 1 menos 1, 0 más lambda sub 3 por el vector 0, 1, 2. Vale, pues ahora cogemos esto y lo escribimos como un sistema de ecuaciones, de tres ecuaciones lineales de tres incógnitas. Y nos quedan estas tres ecuaciones. Tenemos 1 igual a lambda sub 1 más lambda sub 2. Por otra parte, tenemos 10 igual a lambda sub 1 menos lambda sub 2 más lambda sub 3. Y por último, tenemos 13 igual a lambda sub 1 más 2 lambda sub 3. Son más 2 lambda sub 3. Vale, pues a partir de aquí, una vez que hemos llegado a ese sistema, ¿qué es lo que podemos hacer para resolverlo? Bueno, en el tema 2 vamos a volver y vamos a ver en mucha profundidad, mucha mayor de la que he visto en bachillerato, los sistemas de ecuaciones lineales y cómo se resuelven, ¿de acuerdo? Con los conocimientos que tenemos ahora, pues ya sabemos varios métodos para resolver este tipo de sistemas, ¿no? Por supuesto, los métodos tradicionales de reducción, de sustitución y también el método de reducción gaussiana, ¿no? Supongo que todos conocéis el método de reducción gaussiana para resolver este tipo de sistemas, ¿no? En el tema 2, a partir del tema 2 vamos a emplear sobre todo la reducción gaussiana por dos razones. Primero, porque es muy simple. Y segundo, porque es lo que se utiliza casi siempre en los ordenadores para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? De forma numérica, ¿no? Entonces yo lo que tengo aquí, lo que aparecen también en las soluciones oficiales de este ejercicio, es la resolución de este sistema de ecuaciones por el método de reducción gaussiana. Pero podéis emplear, por supuesto, el método que queráis, ¿vale? Porque ese sistema al final va a tener una solución única
¿De acuerdo? Y lo importante es que lleguéis a esta solución, ¿vale? Entonces, si lo hacemos por reducción gaussiana, como quizás recordaréis, lo que tendríamos que hacer es construir una matriz ampliada del sistema, ¿de acuerdo? Formada por los coeficientes de las incógnitas, que constituyen una matriz a la que llamamos normalmente A, y por último un vector columna de coeficientes independientes, que está formado por los coeficientes independientes, ¿vale? Entonces, haciendo eso, lo que nos quedaría sería 1, 1, 0, 1, primer elemento del vector de coeficientes independientes, 1, menos 1, 1, 10, y 1, 0, 2, 13. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí para convertir esta matriz? Recordad, el objetivo en la reducción gaussiana es transformar esta matriz por operaciones elementales, ¿no? Es decir, combinaciones lineales de las filas de esta matriz en una matriz reducida que sea triangular superior. Así que lo que habría que hacer sería convertir este 1 en un 0, convertir este 1 en un 0 y este otro elemento también, si a lo largo de la reducción gaussiana se convierte en otra cosa que no es un 0, convertirlo también en un 0, ¿vale? Habría que hacer 3 operaciones en total. Y el resultado no lo voy a poner en detalle, ¿de acuerdo? Ya veremos en detalle cómo se hacen reducciones gaussianas en el tema 2 para que no lo recuerde bien o quien no sepa hacerlo todavía. El resultado es la siguiente matriz ampliada equivalente, ¿vale? Que es la matriz 1, 1, 0, 1, la primera fila no cambia, 0, 2, menos 1, menos 9, y 0, 0, 3, 15. Nos queda esta matriz, ¿de acuerdo? Entonces, ahora directamente de esta matriz, nosotros ya directamente podemos sacar las soluciones del sistema, ¿de acuerdo? Pero por si no veis bien cómo se sacan a partir de esta matriz las soluciones del sistema, lo que voy a hacer es convertir este formato, esta forma de escribir un sistema de ecuaciones lineales en el formato clásico, ¿de acuerdo? En el formato clásico con sus 3 ecuaciones, ¿vale? Y vais a ver cómo de simple es desde abajo hacia arriba sacando los valores de las incógnitas, ¿no? Entonces nos quedaría este sistema que va a ser, como deberíais saber, equivalente a este sistema, es decir, con las mismas soluciones. Nos quedaría abajo del todo 3 lambda sub 3 igual a 15. La segunda ecuación nos quedaría 2 lambda sub 2 menos lambda sub 3 igual a menos 9. Bueno, perdón, menos 9. Y la primera ecuación es igual que aquí. Lambda 1 más lambda sub 2 igual a 1. Vale, ¿hasta aquí alguna duda, alguna cuestión? Vale, hasta aquí prácticamente lo que se hace es lo que sabéis hacer hasta ahora. ¿De acuerdo? No hemos hecho nada nuevo que no sepáis hacer ya. Ya, desde aquí, como espero que intentéis, si no entendéis, levantáis la mano, desde abajo hacia arriba, vamos despejando lambda sub 3, lambda sub 2 y lambda sub 1, y el resultado son los siguientes valores para los coeficientes, ¿vale? Que conforman la solución de este ejercicio. Lambda sub 1 igual a 3, lambda sub 2 igual a menos 2, tengo aquí, y lambda sub 3 igual a 5. ¿Vale? Pero voy a escribir esto de forma un poco más limpia. Es 3 menos 2 y 5. Lambda 1 igual a 3. Lambda sub 2 igual a menos 2. Y lambda sub 3 igual a 5. ¿Vale? Por tanto, resumen. Cuando calculamos un vector de coordenadas de un vector respecto a una base, todo lo que hay que hacer es escribir este vector, en este caso el vector v, como combinación lineal de los vectores de la base b, ¿de acuerdo? Siempre respetando el orden en el que se encuentran los vectores en las bases. Recordad que las bases son siempre ordenadas, ¿vale? Los vectores de las bases
Los vectores que hay dentro de las bases tienen un orden predefinido, ¿de acuerdo? Primero este, luego este, luego este. Lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, ¿vale? Construimos esta combinación lineal genérica y despejamos, resolviendo un sistema de ecuaciones lineales, los coeficientes de lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, ¿vale? Que constituirían el vector de coordenadas definitivo, que es lo último que me queda por escribir, ¿de acuerdo? Como no tengo espacio por aquí, lo voy a escribir aquí. Como solución nos quedaría el vector de coordenadas de v respecto de b igual a 3 menos 2, 5. Y esta sería la solución del ejercicio, ¿de acuerdo? Solución. ¿Vale? En un examen de papel, ¿vale? No en un examen online que esperemos no volver a repetirlos nunca. En un examen en papel, esta sería la respuesta que tendríais que escribir en las cuestiones, ¿de acuerdo? Si os preguntasen en alguna cuestión este vector de coordenadas, ¿vale? El vector de coordenadas de un vector respecto a una base. Vale, voy a guardar esto y vamos a pasar a un nuevo ejercicio. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Sí? Un momento. No hay ninguna... Esa es muy buena pregunta. Gracias por hacerla. No hay ninguna diferencia por ahora entre poner los números en horizontal y ponerlos en vertical. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos todavía en el tema 1, no hemos hecho ninguna distinción entre vectores fila y vectores columna, ¿de acuerdo? Esa distinción la haremos en el tema 2. En el tema 2 vamos a distinguir vectores fila y vectores columna, ¿de acuerdo? Hasta ahora no hemos hecho esa distinción y da igual escribir los vectores de coordenadas como filas o como columnas, ¿vale? Hasta ahora hemos definido los vectores como NU+, ¿de acuerdo? Y esas NU+, da igual que las escribamos como filas y como columnas, ¿vale? Ya cuando lleguemos al tema 2, que estudiaremos las matrices, veremos que hay matrices fila y matrices columna, que son los vectores fila y los vectores columna, ¿vale? Entonces, a partir del tema 2, sí que vamos a hacer esa distinción, ¿vale? Por ahora no hacemos esa distinción con los vectores que trabajemos, ¿vale? Estos vectores los he escrito como filas, pero podrías haberlos escrito igualmente como columnas, ¿vale? Eso no importa. De hecho, aquí están representados como filas y aquí, al construir esta combinación lineal, los he puesto como columnas, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Vale, pues si no hay más cuestiones, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿vale? El siguiente ejercicio, también del mismo examen, es este que tenemos aquí. Esto ya es un poco más complicado, ¿vale? Porque este tipo de ejercicios, que son de tipo test, tienes que tener mucha atención con ellos, ¿vale? Porque si escogéis las respuestas equivocadas, este tipo de ejercicios de verdadero o falso en álgebra restan puntos, ¿de acuerdo? Por eso, consejo que os doy, si con algún ejercicio de este tipo tenéis dudas con respecto a cuál es la respuesta verdadera, dejadlo en blanco y continuad con el examen, ¿de acuerdo? Ese es mi consejo que os doy, porque si marcas la opción errada, ¿vale? Y eso es tanto los exámenes online como los exámenes presenciales, en las de verdadero o falso se descuentan puntos, ¿vale? La gran dificultad de este tipo de ejercicios es que son teóricos, ¿vale? Para responder bien a este tipo de preguntas hay que dominar muy bien los conceptos teóricos, ¿vale? Esa es la gran dificultad. Y a lo mejor en alguna ocasión habrá que hacer alguna pequeña demostración teórica, ¿vale? Muy sencilla para saber si una proposición es verdadera o falsa. En este ejercicio en concreto no es necesario, pero en el siguiente ejercicio, que sí que es un examen presencial que vamos a hacer, a lo mejor sí que va a ser necesario hacer alguna pequeña demostración teórica para ver si una proposición es verdadera o falsa, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues fijaos. Estamos trabajando en R3, ¿de acuerdo? Seguimos trabajando en el espacio euclídeo R3. Y nos dan en el enunciado tres subconjuntos, ¿vale? Cuidado que no los llama subespacios, los está llamando subconjuntos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el subconjunto P, que es un subconjunto formado por todos los puntos en R3, todos los vectores contenidos en el espacio euclídeo R3 que cumplen simultáneamente estas dos ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? U lo definimos como la clausura lineal de estos dos vectores, ¿de acuerdo? El 1, 0, 1 y el 0, 2, 4. Y estos dos vectores, ¿qué forman? ¿Una familia libre o una familia ligada? Libre, ¿de acuerdo? A ojos evidentes porque no son colineales, que son linealmente independientes. O sea, es imposible escribir un vector en función del otro.
¿Vale? Entonces, estos dos vectores, ¿qué constituyen? Constituyen una base de Q, ¿de acuerdo? De Q sí que podemos decir con toda seguridad, viendo esta definición, que Q es un subespacio, porque está definido como la clausura lineal de un sistema generador que además en este caso es base de Q, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con R. ¿Qué es R? Pues R es el conjunto de todos los vectores de R3 que cumplen esta ecuación, ¿vale? Cumplen esta ecuación implícita, 3i menos 2z igual a 0. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí? Nos preguntan, de todas estas afirmaciones, ¿de acuerdo? ¿Son 3 o son 4? Creo que son 4. Exacto, son 4. De estas 4 afirmaciones, nos preguntan cuál es la única afirmación falsa de estas 4. Eso quiere decir que 3 son verdaderas y una es falsa, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, estas son las soluciones, ya está marcado cuál es la falsa, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que hacer es justificar, ¿vale? Por qué es falsa, ¿vale? No es necesario justificar por qué es falsa en los exámenes, ¿de acuerdo? Simplemente marcamos cuál es la falsa o decimos si cada una de las proposiciones es verdadera o falsa, pero en el examen no se justifica, ¿vale? No es necesario. Lo que tendréis que hacer vosotros es justificarlo en vuestras hojas en sucio para saber si es verdadera o falsa cada una de las proposiciones, ¿vale? Pero en el examen, en lo que vosotros nos entregáis a nosotros para corregir, solamente tenéis que poner si es verdadera o falsa cada una de las proposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir uno por uno. Voy en primer lugar a abrir la pizarra, que es esta, y vamos a ir con la primera de las proposiciones, ¿vale? Tenemos nuestros 3 subconjuntos y, bueno, vamos a ver si estos 3 conjuntos primeros son también subespacios vectoriales, ¿de acuerdo? Ya hemos justificado antes por qué Q es un subespacio vectorial, ¿vale? Es evidente que incluye el 0, el vector 0, y también, por supuesto, como estamos definiendo Q como el conjunto de combinaciones lineales de estos dos vectores, cualquier combinación lineal de dos vectores que pertenezca a Q también se va a poder escribir en función de estos dos vectores y va a pertenecer a Q. ¿Vale? Esto es un subespacio vectorial. ¿R es un subespacio vectorial? Bueno, sí, porque contiene el vector 0, ¿vale? El vector 0 cumple esta ecuación implícita y además cualquier combinación lineal de dos vectores que pertenezcan a R van a cumplir también esta ecuación implícita. ¿Cómo sé eso? Bueno, pues muy simple. Fijaos que las ecuaciones implícitas también en el caso de R son todas lineales. ¿Vale? Estas ecuaciones implícitas son lineales, son rectas. O más que rectas, planos, ¿de acuerdo? Son planos. Ya solamente por eso, como estas ecuaciones son totalmente lineales, ¿de acuerdo? Son sumas de x, de y, multiplicadas por coeficientes, no hay cuadrados, no hay raíces cuadradas, no hay cosas raras. Son ecuaciones perfectamente lineales. Ya por eso, ya sabemos que, y porque están igualadas a 0, ya sabemos que estas ecuaciones son las ecuaciones de un subespacio. ¿De acuerdo? El 0 va a estar incluido en estos dos conjuntos, y cualquier combinación lineal de vectores que pertenezcan a P y a R también va a estar incluidas en P y R. También van a pertenecer a P y a R. ¿Sí? Por tanto, tenemos 3 subconjuntos que además son subespacios. ¿Vale? ¿Subespacios de qué? Pues son subespacios de R3. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos con cada una de las cuestiones. Cuestión A. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan si P y Q forman ¿qué? Forman suma directa. Que además nos preguntan si la suma directa de P y Q engendra todo el espacio euclidio de R3. Es decir, si yo puedo escribir cualquier vector de R3 como una suma unívoca, es decir, única, una descomposición única de un vector en P y un vector en Q. ¿Vale? Esta proposición es equivalente a decir que P y Q son dos subespacios como. ¿Cómo habíamos definido esto con palabras? Cuando la suma directa de dos subespacios genera todo el espacio K super N, en este caso R3, ¿qué decimos que son P y Q entre ellos? Suplementarios, ¿no? Son dos subespacios suplementarios entre sí, ¿vale? Entonces esto es como decir que P y Q son suplementarios en R3 en este caso, ¿vale? Entre sí en R3, dentro de R3. ¿Vale? O sea que cualquier vector de R3 puede ser descompuesto en dos vectores de forma única, en dos vectores, uno en P y otro en Q, ¿vale? Suma de esos dos vectores. Pues esto es lo que tenemos que responder, ¿vale?
Voy a ver un montón de chuletita para ir más rápido. Genial. Entonces, ¿qué dos condiciones se tienen que cumplir para que dos subespacios sean suplementarios? Pues se tiene que cumplir que la intersección entre P y Q sea igual al conjunto o subespacio nulo, es decir, que el único vector que pertenece simultáneamente tanto a P como a Q sea el vector 0, es lo primero que tenemos que comprobar. Y la segunda condición, esta es la condición 1, y la segunda condición es que la suma, el subespacio suma de P y Q generen todo el espacio euclidio R3, es decir, que yo pueda escribir cualquier vector en R3 como suma de dos vectores en P y en Q. ¿Sí? Vale, esta es la condición número 2. Un momento. Esta es la condición número 2. Pues, ¿qué hay que hacer? Vamos a tener que comprobar por separado cada una de estas condiciones. Si se cumplen ambas simultáneamente, esta proposición será verdadera. ¿Vale? Pues vamos allá. Vamos a ver en primer lugar cuáles son las dimensiones de los subespacios P y Q. ¿Vale? Entonces, dimensión, voy a volver a ponerlo en azul, dimensión de P. Perdón, hace un momento que lo he escrito muy mal. Dimensión de P. Y dimensión de Q. Vale, vamos a pensar un poquillo. Dimensión de P y dimensión de Q. Vamos con la más fácil, la dimensión de Q. La dimensión de Q, vemos que Q está definido como la clausura lineal de dos vectores linealmente independientes entre sí, que además forman una base. ¿De acuerdo? Estos dos vectores van a ser una base de todo el subespacio Q. Por tanto, ¿cuál es la dimensión de Q? ¿Cuántos vectores hay en esa base? 2. ¿Cuántos vectores va a contener una base cualquiera del subespacio Q? 2. Por tanto, la dimensión de Q va a ser 2. ¿Vale? Dimensión de Q, 2. Y ahora con la dimensión de P. ¿Vale? P no está definido como una clausura lineal, sino que está definido como el conjunto de todos los vectores que cumplen dos ecuaciones implícitas. ¿Vale? Estas dos ecuaciones implícitas son linealmente independientes entre sí. Sí, ¿no? Porque yo no puedo obtener una de ellas como producto de la otra por un número. ¿De acuerdo? No son proporcionales entre sí estas ecuaciones. ¿De acuerdo? Son perfectamente independientes entre sí. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones implícitas linealmente independientes entre sí. ¿Vale? Por otro lado, tenemos que este subespacio está contenido por vectores en R3, es decir, vectores de tres componentes. Por lo que tenemos dimensión de P igual a, voy a ver aquí, tenemos es igual a n menos el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes necesarios para definir todo el subespacio P. ¿De acuerdo? A lo mejor lo recordáis en la última clase teórica. Implícitas linealmente independientes. ¿Vale? N es igual a 3. N es simplemente el número de componentes que tienen los vectores en R3. 3. Y el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes que tiene este subespacio son 2. Por lo tanto, nos queda 3 menos 2, que es igual a 1. ¿Cuál es la dimensión de P? Pues 1. ¿De acuerdo? Y desde ahora, ¿vale? Ya esperemos que no sea necesario hacer este cálculo de forma manual, sino que simplemente de cabeza, ¿vale? Podamos ver un subespacio definido por sus ecuaciones implícitas linealmente independientes y podemos decir, vale, estamos en R3, hay dos ecuaciones implícitas linealmente independientes, pues sin escribirlo, 3 menos 2 igual a 1. Directamente ponemos dimensión de P igual a 1, ¿vale? No hará falta hacer este cálculo, ¿vale? Lo podéis hacer mentalmente, ¿vale? Simplemente viendo cómo está definido el subespacio P. ¿Sí? Mucho ojo con una cosa, ¿vale? Cuando hagáis este cálculo de la dimensión de un subespacio con sus ecuaciones implícitas, aseguraos de que estas ecuaciones sean linealmente independientes, ¿vale? Porque si aquí hubiera una tercera ecuación que fuese combinación lineal de estas dos, ¿vale? Esto seguiría siendo 2, no sería 3. ¿Vale? Porque nosotros podríamos eliminar esta ecuación y nos quedaríamos con dos ecuaciones que definen unívocamente P. ¿De acuerdo? La tercera ecuación sería redundante. ¿Vale? No cuenta para hacer este cálculo. ¿Sí?
Vale, pues ya está. Dimensión de P igual a 1 y dimensión de Q igual a 2, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es comprobar si se cumple la condición 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver si se cumple la condición 1. Si la intersección de P y de Q no es más que el subespacio nulo, ¿de acuerdo? En este caso. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver si P y Q tienen vectores en común aparte del vector 0, ¿vale? El vector 0 sabemos que lo van a tener en común sí o sí. Tenemos que ver si hay algún vector en común más aparte del vector 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Vale? Pues se puede hacer de varias formas, pero nosotros vamos a ampliar esta. Vamos a aprovechar que tenemos una base de Q, ¿de acuerdo? Y tenemos P definido por sus ecuaciones implícitas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir cada uno de estos dos vectores, lo vamos a sustituir en las ecuaciones implícitas de P, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si estos dos vectores cumplen estas dos ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Si estos dos vectores, si alguno, no hace falta que sean los dos, ¿vale? Si alguno de estos dos vectores, ¿entendéis bien esto, vale? Si no entendéis bien, preguntad. Si alguno de estos dos vectores cumpliese alguna o ambas de estas ecuaciones implícitas, no, perdón, eso está mal, tiene que cumplir ambas. Si alguno de estos dos vectores cumple ambas ecuaciones implícitas, eso significaría que alguno de estos dos vectores pertenece a P. ¿Lo veis? Y por lo tanto, como Q, entonces Q, este vector que pertenece a Q, estaría también contenido en P, imaginaos que es este vector, este vector estaría también contenido en P, por lo tanto la intersección de los dos subespacios contendría este vector, que es distinto al vector 0, y por lo tanto la condición 1 ya no se cumpliría. ¿Lo entendéis? En cambio, si nosotros sustituimos estos dos vectores aquí arriba y no se cumple simultáneamente ambas ecuaciones implícitas para cada uno de estos dos vectores, nosotros podemos estar seguros de que no hay ningún vector de Q dentro de P, ni hay ningún vector de P dentro de Q, ¿lo entendéis? Aparte del 0, claro, el 0 se da por hecho que pertenece tanto a Q como a P. ¿Lo veis? Vale, pues es así como lo he hecho yo. Vale, entonces haríamos el siguiente cálculo. Cogeríamos primero el vector 1, 0, 1. ¿Vale? Y lo sustituimos en ambas ecuaciones implícitas, ¿no? Entonces, si lo sustituimos en la primera ecuación implícita de P, tenemos lo siguiente, nos queda 1 menos 0 menos 1 igual a 0. 1 menos 1 igual a 0, vale. Este vector cumple la primera ecuación implícita, vamos a ver si cumple la segunda. Si sustituimos ahora en la segunda ecuación implícita, nos queda 0 más 2 menos 1, que ya no es igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, este vector, el 1, 0, 1, no está contenido dentro de P. ¿De acuerdo? Ese vector no está dentro de P. Ahora vamos a ver qué pasa con el segundo vector, ¿vale? De esta base, de la base de Q. Vector 0, 2, 4. Bueno, voy a poner aquí, conclusión. El vector 1, 0, 1 no está contenido en P. El menos 1. Vale, menos 1 sale. A ver. Sí, tienes razón. Es 1. Espera. 0 es 0, 0 más 2, ¿verdad? Entonces esto sería más 0, ¿no? Vale, sí. 0 más 2 más 0, ¿vale? O 0 más 0 más 2, para que esté en orden. 0 más 0 más 2. Que nos queda una cosa diferente de 0. Por lo tanto, el 1, 0, 1 no pertenecería a P. Vale, muchas gracias. Ahora vamos con el segundo vector, que es el vector 0, 2, 4. Hacemos el mismo cálculo. En la primera ecuación nos quedaría 0 menos 2 menos 4. Uy, esperad un momento. Es un zurro aquí. 0 menos 2 menos 4, que evidentemente es diferente de 0. Y sustituyendo en la segunda ecuación implícita nos queda 0 más 2 por 4, que tampoco
va a ser igual a 0, por lo tanto no se cumple ninguna de las dos ecuaciones implícitas, por tanto el 0, 2, 4 no pertenece tampoco al subespacio P, ¿de acuerdo? Si estos dos vectores no pertenecen a P, ninguna combinación lineal va a pertenecer a P, ¿vale? Y eso lo podéis comprobar de forma teórica, ¿vale? Construís una combinación lineal con parámetros, con dos parámetros genéricos, lambda sub 1 y lambda sub 2, lo metéis dentro de estas dos ecuaciones y ves que no se cumplen, ¿vale? Eso sería posible hacerlo, ¿vale? No es necesario, ¿vale? Simplemente os creéis que es así, ¿vale? Si no os lo creéis, lo hacéis. Pero si no pertenecen estos dos vectores a P, entonces ninguna combinación va a pertenecer tampoco a P, por lo tanto, el único vector que va a pertenecer simultáneamente a ambos subespacios va a ser el vector 0, por lo tanto, la primera condición se cumple. ¿Vale? Ya tenemos que se cumple la primera condición para que ambos subespacios sean suplementarios en R3, ¿vale? Ahora, vamos con la segunda condición, ¿de acuerdo? ¿Cómo comprobamos que se cumple la segunda condición? ¿Vale? La segunda condición nos dice que el subespacio suma de P y Q es igual a R3. Vale, pues para comprobar esto es para lo que ha sido creada la relación de Grassmann, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar que conocemos la relación de Grassmann, que nos relaciona la dimensión de la intersección con la dimensión de la suma de subespacios, para calcular la dimensión del subespacio suma P más Q, ¿vale? Que se tendría que cumplir para que esta proposición, la número 2, sea verdadera. Aquí tiene que ser igual la dimensión de esta suma. Fijaos, estamos trabajando en R3. R3 tiene dimensión 3. ¿De acuerdo? Entonces, para que este subespacio nos genere todo R3, es decir, para que cualquier vector de R3 esté contenido aquí dentro, ¿cuál debe ser la dimensión de esto? P más Q, este subespacio. 3 también, perfecto, 3. ¿De acuerdo? Por lo que aplicamos Grassmann, a ver dónde tengo aquí un hueco, aquí, Grassmann. ¿Vale? Y calculamos la dimensión de esa suma. Dimensión, va súper lento y no sé por qué, dimensión de P más Q, y esta fórmula la tenemos que memorizar. Esto es igual a la dimensión de P más la dimensión de Q menos la dimensión de la intersección entre P y Q, ¿vale? Entonces simplemente es sustituir cada cosa, ¿vale? Voy a cambiar de color. Vale, la dimensión de P la conocemos, la de Q también. ¿A qué es igual la dimensión de P? Bueno, está aquí, es 1. La dimensión de Q es 2. Ahora, la parte más complicada. ¿Cuál es la dimensión de la intersección entre P y Q? Este subespacio, el subespacio intersección, ¿qué dimensión tiene? Esto es verdadero, ¿verdad? Esta proposición es verdadera. La intersección es igual al subespacio nulo. ¿Qué dimensión tiene el subespacio nulo? 0. ¿Vale? Esto memorizadlo. Por convenio se considera que la dimensión del subespacio 0, es decir, el subespacio que solo contiene el vector 0, es 0. ¿Vale? Se hace así para que todos esos teoremas, estas fórmulas se cumplan. ¿Vale? Si no, no se cumpliría. Esta dimensión es igual a 0 en este ejemplo, ¿vale? Pues ya simplemente es hacer 1 más 2 más 0 o 1 más 2 menos 0. Es decir, 3, ¿vale? Pues ya lo tenemos, ¿vale? Nos ha salido que la dimensión de la suma de P y Q es igual a 3. Es todo lo que teníamos que saber. Conclusión. La suma de P y Q equivale a R3, equivale al espacio euclídeo de R3. ¿Vale? Es ese subespacio, el espacio vectorial R3. Por lo tanto, 2 es verdadera. Como 1 es verdadera y 2 es verdadera, ¿nos queda qué? Pues nos queda que, lo voy a poner aquí también en rojo, nos queda que la primera proposición de este ejercicio es verdadera. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cuestiones? Sí. ¿De dónde he sacado? Vale, la dimensión de P. Atento. La dimensión de P siempre utilizar la misma fórmula, ¿vale? Que es, si tenemos P definido en función de sus ecuaciones implícitas, como en este caso, la dimensión de P se calcularía como n, que es el número de componentes que tienen los vectores que hay en P, en este caso 3, menos
el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes necesarias para definir P. ¿Vale? En este caso, P definimos por dos ecuaciones implícitas que además son linealmente independientes. Por lo tanto, esto sería igual a 2. Nos quedaría 3 menos 2, 1. ¿Sí? Vale. ¿Más cuestiones? Vale, probablemente en este ejercicio lo más complicado es comprobar que la intersección entre P y Q es este subconjunto subespacio nulo, ¿vale? Quizás es lo más complicado. Hay varias formas de hacerlo. Yo he escogido esta, pero también, por ejemplo, vamos a ver más ejemplos de esto más adelante, ¿vale? En los ejercicios que vamos a hacer hoy, ¿vale? Pero hay más formas de comprobar esto, ¿vale? Otra forma de comprobarlo sería convertir Q en ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Construir un sistema de ecuaciones y resolver ese sistema de ecuaciones, ¿vale? Y ver si ese sistema de ecuaciones tiene más soluciones aparte de la solución trivial 0, 0, 0, ¿vale? Si fuera el caso, significaría que la intersección ya no es igual a subespacio nulo, sino que había vectores no nulos que pertenecen a esa intersección. Pero eso lo vamos a ver más despacio, ¿vale? Más adelante. Entonces, vamos con la proposición B, que es más cortita, ¿vale? Es mucho más cortita. Yo creo que estará nada más larga, ¿eh? Vamos con la proposición B. ¿Qué nos dice la proposición B? Pues nos dice lo siguiente, nos dice que Q es igual al conjunto de todos los vectores en R3 que cumplen esta ecuación implícita, x más 2y menos z igual a 0. Paso número 1 que tenemos que hacer para comprobar si esta proposición es o no es verdadera. Pues ver si está bien definida, ¿de acuerdo? Vale, esto es una ecuación implícita totalmente lineal, está igualada a 0, por lo tanto, el vector 0, 0, 0 va a cumplir esta ecuación. Perfecto, esto es la definición de un subespacio, ¿de acuerdo? Primera comprobación. Segunda comprobación que hay que hacer, pues hay que ver si este subespacio tiene la misma dimensión que la Q que hemos definido en el enunciado del ejercicio, ¿de acuerdo? Fijaos, esta Q tenía dimensión 2, ¿de acuerdo? Este subespacio tiene también dimensión 2. Pues vamos a comprobar eso, ¿de acuerdo? Si esto no fuera así, si esto ya no tuviera dimensión 2, entonces esto sería imposible que fuese igual a esto porque tendrían estos dos subespacios dimensiones diferentes y esto sería falso, ¿vale? Vamos a comprobar si eso no es así. Entonces, dimensión de Q. Aquí en azul, dimensión de Q. Vale, como siempre, dimensión de Q igual a 3, que es n, es el número de componentes de los vectores que contiene ese subespacio, menos el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes necesarias para definir Q. Aquí estamos definiendo Q únicamente por una ecuación, ¿vale? Por lo tanto, la dimensión de Q va a ser 3 menos 1, es decir, 2. ¿Vale? La dimensión de esto coincide con la dimensión de esto. Genial, vamos bien. Entonces tenemos un subespacio que además tiene la misma dimensión que Q. Ya hemos comprobado dos cosas. Vamos a comprobar la tercera cosa que se tiene que cumplir para que esto sea verdadero. Vamos a comprobar que esto sea una base de este subespacio, ¿de acuerdo? Estos dos vectores, vamos a comprobar si son base de este subespacio. Si fueran base de este subespacio, significaría que este subespacio se podría definir a partir de esta base, como clausura lineal de esta base. Y por lo tanto, este subespacio y ese subespacio serían el mismo subespacio, ¿lo entendéis? ¿Vale? Si esto fuese base de este subespacio, pues entonces serían el mismo subespacio. Porque los dos vectores engendrarían exactamente el mismo plano. ¿Vale? Igual, el mismo plano que pasa por el origen. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos comprobar si estos dos vectores son base de este subespacio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Una forma muy sencilla de hacerlo. Sustituyendo, exacto. Simplemente cogemos los dos vectores, sustituimos en esta ecuación y vemos si la cumple. Tan sencillo como eso, ¿vale? Recordad esto, para construir una base de un subespacio lineal, simplemente tenemos que coger dos vectores, cualesquiera, ¿vale? Un número, bueno, en este caso porque es de dimensión, tenemos que coger un número k de vectores linealmente independientes cualesquiera, donde k es la dimensión del subespacio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la dimensión de estos dos, pues para construir una base simplemente cogemos dos vectores cualesquiera linealmente independientes, ¿vale? Si esto, sustituyendo aquí, lo cumple, pues estos dos vectores serían base de esto, ¿vale? Porque son dos vectores
cualesquiera linealmente independientes que yo cogería de este subespacio para generar una base, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que comprobar, ¿vale? Vamos a comprobar si el subconjunto formado por los vectores 1, 0, 1 y 0, 2, 4 está incluido en Q, ¿vale? Es decir, si esos dos vectores pertenecen a Q. Eso es lo que tenemos que comprobar. Pues sustituimos uno por uno. Voy a ponerlo aquí en otro color. Vamos a comenzar por el 0, 2, 4, que está más a la derecha. Sustituyendo, nos quedaría 0 más 2 por 2 menos 4, que es igual a 0. Por lo tanto, vemos que el vector 0, 2, 4, como cumple esta ecuación lineal, pertenece a Q. Vale. Vamos bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el vector 1, 0, 1. 1 más 2 por 0 menos 1 igual a 0. Perfecto. Pues ya está, ¿de acuerdo? Los dos vectores pertenecen a este subespacio, por lo tanto, juntando todo esto, nos queda que la proposición es verdadera. ¿Ves? Verdadera. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Vale, pues si no hay dudas, vamos a ir ahora con la proposición número C. Si no tienes el tiempo de acabar hoy con los 3 ejercicios que tenía pensado, seguimos el próximo jueves, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Yo creo que por lo menos este sí lo vamos a poder acabar. Entonces, sí. ¿Has dicho que era la primera condición? La primera condición, bueno, la primera condición es que Q... Espera un momento, espera. Aquí. La primera condición es que Q sea un subespacio. Bueno, habría que comprobar 3 cosas. Que Q sea un subespacio, porque también lo es esta Q, ¿vale? O sea, no Q, ¿vale? Porque estoy suponiendo que estas son la misma cosa, ¿vale? Sino este subespacio, lo que hay entre coeficientes. Que esto sea un subespacio, porque también lo es Q. Que tenga dimensión 2, que es esto de aquí, porque Q también tiene dimensión 2. Y por último, que estos dos vectores sean una base de este subespacio. Esas 3 condiciones son las que hay que cumplir, ¿vale? Pues vamos con el apartado C, ¿vale? El enunciado es exactamente igual, es la continuación del ejercicio de antes. Entonces, ahora lo que hay que comprobar es... ¿dónde está este? Vale, este está aquí. Hay que comprobar la siguiente proposición. Hay que ver si es verdadera o falsa esta proposición. Que Q intersección con R, que el subespacio de intersección entre Q y R sea igual a la clausura lineal del vector menos 1, 2, 3. ¿Qué es esta clausura lineal? Es una recta, ¿verdad? Es una recta en el espacio euclídeo, en R3, ¿vale? Es una recta que tiene como vector director el vector menos 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos dos subespacios que son dos planos, ¿de acuerdo? O que tendrían que ser dos planos, ¿vale? Si tuviéramos dos planos en R3 y los interseccionamos, hacemos la intersección es una recta, ¿vale? ¿Qué es lo que habría que ver? Pues habría que ver si esa recta tiene por vector director, es decir, si tiene entre sus vectores el vector menos 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Es lo que habría que ver. Vale, pues voy a ver antes cómo están definidas Q y R. Vale, entonces tenemos Q, que está definida como una clausura lineal, y tenemos R, que está definida mediante esta ecuación implícita, ¿vale? Q en el enunciado está así definida, pero hemos visto que la proposición B era verdadera, es decir, hemos visto una forma de definir Q como una ecuación implícita, ¿vale? Como el conjunto de vectores cumple una ecuación implícita. Entonces, para resolver fácilmente este ejercicio, nosotros también vamos a ampliar esa definición de Q, ¿vale? Entonces vamos a recordar, lo voy a poner aquí abajo, vamos a recordar que Q, perdón, voy a cambiar de color, vamos a recordar que Q lo podemos definir como el conjunto de vectores en R3, que cumplen, ¿cómo era la ecuación? X más 2y menos z igual a 0. ¿Vale? Vamos a recordar esto.
x más 2y menos z igual a 0. Vamos a partir de esa definición de Q, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues si recordáis la teoría que vimos el último día, cuando tenemos dos subespacios representados por sus ecuaciones implícitas, nosotros podemos calcular el subespacio intersección juntando todas las ecuaciones implícitas de ambos subespacios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el subespacio Q intersección R? ¿Cómo lo podríamos definir? Pues lo podríamos definir como el conjunto de todos los vectores en R3 que cumplen esta ecuación implícita y esta ecuación implícita. De forma que nos quedaría Q intersección R igual a el conjunto de todos los vectores X y Z en R3, tales que se cumplen las ecuaciones implícitas X más 2y menos Z igual a 0 y 3y menos 2z igual a 0. ¿Vale? Pues ya está. Tenemos el subespacio Q intersección R, escrito en función de sus ecuaciones implícitas, de dos ecuaciones implícitas que lo representan, que lo generan, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que queda por ver ahora para ver que esta proposición es verdadera? Bueno, pues tenemos que ver si este vector es una base de este subespacio. ¿Vale? Es lo que tenemos que ver ahora, es lo que nos vamos a preguntar. ¿Es el vector, qué vector era? El vector menos 1, 2, 3. Súper lento. Menos 1, 2, 3. No el vector, ¿vale? Sino el conjunto que contiene ese vector. ¿Es este conjunto base de Q? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Entonces, pensad un poco. Si esto es verdadero, esto también es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que comprobar para ver si esto es o no es verdadero? Pensad un poco, ¿vale? Tenemos estas dos ecuaciones implícitas. Tenemos esta cuestión que tenemos que comprobar. ¿Cómo? Exacto. Tenemos que ver, en primer lugar, si este vector pertenece a este subespacio. Perfecto. Esa es una de las cosas que hay que comprobar. Pero hay una segunda cosa que hay que comprobar. ¿Cuál es? La dimensión. Exacto. Tenemos que ver si este subespacio tiene dimensión 1. Porque si fuese, por ejemplo, de dimensión 2, entonces esto ya no podría ser base de Q. Para que esto sea base de Q necesitaríamos dos vectores. ¿Sí? Pues ya está. Vamos a ir paso por paso. Vamos a comenzar comprobando si este vector pertenece. Voy a poner aquí. Condición 1. Este vector lo voy a llamar, me vais a perdonar un poco la chapuza, este vector lo vamos a llamar V. Lo voy a llamar V, ¿vale? Por ponerle un nombre. Entonces vamos a comprobar en primer lugar si V pertenece a Q. Y en segundo lugar vamos a comprobar si la dimensión de Q es igual a 2. O sea, la dimensión de... No Q, perdón. Q intersección con R. Ahora lo corrijo, ¿vale? Está mal. Y en segundo lugar, si la dimensión de Q intersección con R es igual a 2. Esto está mal, ¿vale? Es si V pertenece a la intersección entre Q y R. Ah, sí, sí, gracias. Es igual a 1, sí. 1. Y aquí es si V pertenece a Q intersección R. Será que hay que comprobar, ¿vale? Bueno, vamos en orden. Vamos a comprobar primero si V pertenece a la intersección entre Q y R. ¿Cómo comprobamos eso? Pues como hacemos siempre. Vamos a sustituir este vector en estas dos ecuaciones implícitas y vamos a ver si se cumplen ambas. ¿Vale? Entonces vamos aquí abajo y lo comprobamos. El vector menos 1, 2, 3. Sustituyendo en las dos ecuaciones, tenemos por un lado menos 1 más 2 por 2 menos 3. Si cometo algún error me decís, ¿vale? Menos 1 más 2 por 2 menos 3. Y sustituyendo en la segunda, aquí nos quedaría menos 1 por 0. Menos 1 por 0 más 3 por 2 menos 2 por 3. Bueno, la de abajo directamente es 0, ¿vale?
Nos queda 0 más 6 menos 6. Y arriba nos queda menos 1 más 4 menos 3, que es igual a menos 1 más 1, que también es igual a 0, ¿vale? Pues genial, ¿vale? Es un vector que pertenece, en efecto, a Q intersección con R. Primera cosa que tenemos que comprobar que se cumple, ¿vale? La primera cosa que tenemos que comprobar se cumple. Vamos ahora con la segunda condición. Sí. La primera ecuación, esta. Ah, eso es el apartado B de este mismo ejercicio. En el apartado B de este ejercicio habíamos visto que podemos definir Q con esta ecuación implícita, ¿vale? O sea, la proposición que nos daban es si esto era verdadero. Hemos visto que esto es verdadero, por tanto, nosotros podemos utilizar esta definición para definir Q, ¿vale? Podemos utilizar esta expresión para definir Q, ¿sí? Viene de la proposición anterior. Vale, pues segunda cosa que tenemos que comprobar, segunda condición, vamos a ver si la dimensión de la intersección es efectivamente 1. Vamos a calcular la dimensión de la intersección. Dimensión de Q intersección R. Vale, nosotros tenemos este subespacio definido por sus dos ecuaciones implícitas. Pues tenemos que hacer como hacemos siempre, ¿vale? N es 3, ¿vale? N, número de componentes de los vectores es igual a 3. Ahora a 3 le tenemos que restar el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes utilizando para definir Q intersección con R. Tenemos estas dos ecuaciones implícitas. ¿Son linealmente independientes entre sí? Sí, ¿vale? Porque no podemos obtener una ecuación en función de la otra, es imposible, ¿de acuerdo? Son independientes entre sí. Por lo tanto, nos quedaría 3 menos 2, que es igual a 1. Segunda condición, ¿se cumple? Sí, ¿vale? En conclusión, tenemos que este conjunto, el conjunto formado por el vector menos 1, 2, 3, es base de Q. Por lo tanto, nosotros podemos escribir la intersección entre Q y R como la clausura lineal de ese vector. Por lo tanto, esta proposición es verdadera, ¿vale? Hemos visto que esa proposición es verdadera. Estos razonamientos no habría que escribirlos por escrito en el examen, pero por supuesto los vais a tener que hacer para comprobar si cada una de las proposiciones es o no es verdadera, ¿de acuerdo? Vale, pues genial, ya tenemos resueltas las tres primeras proposiciones que eran todas verdaderas. Ahora vamos con la última, ¿vale? Proposición D, esta ya sabemos antes que es falsa, ¿vale? Porque hemos visto la chuleta. Hemos visto ya la captura de pantalla con el ejercicio ya resuelto, ¿vale? Esto sabemos que va a ser falso, pero para poder marcar falso en el ejercicio tenemos que ver que efectivamente es falso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la proposición? La proposición nos dice que la unión entre Q y R es un subespacio, ¿de acuerdo? Tenemos que comprobar si la unión entre Q y R es subespacio. Entonces, vamos a recordar la teoría del tema 1. Cuando dijimos que la unión entre dos subespacios vectoriales es también un subespacio vectorial. ¿Cuál es la condición necesaria y suficiente que se debe cumplir para que eso sea verdadero? ¿Lo recordáis? Esto en general es falso. Esto en general es falso. Excepto se cumple una condición, que es ¿cuál? ¿Qué condición? Sí. Exacto, que uno de los dos subespacios esté contenido dentro del otro. Esta es la condición, tanto necesaria como suficiente, que se debe cumplir para que esto sea verdadero, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos comprobar para ver si esto es o no es verdadero? Pues tenemos que comprobar simplemente si o bien Q está contenido en R o si R está contenido en Q. ¿De acuerdo? Tenemos que ver si se cumple una de esas dos condiciones. Si se cumple una de esas dos condiciones, entonces eso es verdadero. Si no se cumple ninguna de las dos, si ni Q está contenido en R ni R está contenido en Q, entonces esto ya no es subespacio. ¿Lo veis? Vale. Pues vamos con ello, ¿vale? Entonces, tenemos dos subespacios, ¿vale? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver que, bueno, voy a escribir aquí antes, ¿vale? Para que quede claro que es la condición necesaria y suficiente que se debe cumplir. Entonces, Q unión con R subespacio es subespacio sí, solo sí, ¿vale? Recordad este símbolo,
este símbolo que se representa en lógica, en matemáticas, en lógica, representa una implicación doble. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos dos proposiciones relacionadas por este símbolo. Esto lo que nos dice es que si esto es verdadero, esto también lo va a ser, y si esto es verdadero, esto también lo va a ser. ¿De acuerdo? Implicación doble. Entonces, Q unión con R es subespacio si y solo si o bien Q pertenece a R o R, bueno, pertenece o está incluido en Q. ¿Vale? Recordad, este símbolo, voy a cambiar aquí de color, este símbolo equivale a la proposición O. ¿De acuerdo? Q unión con R es subespacio si y solo si o Q está incluido en R o si R está incluido en Q. ¿Lo veis, no? Pero sería al revés, ¿no? Ah, sí, sí, perdona. Sí, tienes razón. Esta es al revés. Esta es la proposición Y, ¿vale? Esta es la conjunción Y. Espera. Es al revés, exacto. Es al revés. Es hacia abajo. Yo siempre me confundo, ¿vale? Es hacia abajo. Pues ya está. Vamos a ver si se cumple alguna de estas dos condiciones. Entonces, ¿es necesario comprobar las dos? Bueno, fijaos en una cosa, ¿vale? Nosotros sabemos las dimensiones que tienen tanto Q como R, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver por las dimensiones que tienen Q y R que no es necesario comprobar las dos, basta con comprobar solamente una de ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué dimensión tenía el subespacio Q? Voy a poner ahora en azul. Voy a ponerlo ahora en azul. ¿Qué dimensión tenía Q? ¿Alguien se acuerda? Bueno, 2. Yo tampoco me acuerdo, iba a ver los apuntes. Es dimensión 2 y R también tiene dimensión 2. Vale, pues había dicho yo antes que solamente era necesario comprobar una de las dos condiciones, pero no. Fijaos, si imaginaos que Q nos hubiera salido con dimensión 1, ¿de acuerdo? Si nos hubiera salido el subespacio Q con dimensión 1, entonces solamente hubiera sido necesario comprobar esta condición, ¿de acuerdo? Como Q es más pequeño, sería más pequeño que R, entonces sería imposible que R, que sea subespacio grande, estuviese contenido en Q. Por lo tanto, solamente habría que comprobar esto. Esto no iría falta comprobarlo porque esto iría a ser siempre falso. Pero en este caso, los dos subespacios nos han salido con la misma dimensión, ¿de acuerdo? Así que habría que comprobar las dos condiciones, ¿de acuerdo? Porque se puede cumplir cualquiera de las dos, ¿lo veis? Tanto Q puede estar... Bueno, a ver, esto también es estúpido, ¿vale? En realidad, si los dos subespacios... Imaginaos dos planos, ¿vale? Imaginaos dos planos que tienen la misma dimensión. Pues si Q estuviese contenido en R, entonces eso lo que significaría es que tenemos dos planos que en realidad son el mismo, ¿de acuerdo? Por lo que se cumple tanto esto como esto simultáneamente, ¿de acuerdo? Es decir, si comprobamos esto y esto se cumple, esto va a implicar esto, porque en el fondo son el mismo subespacio, ¿de acuerdo? Cumple la igualdad. Entonces, a ver cómo lo hice yo aquí. Vale. Vale, entonces yo aquí lo que hice... Vale, aquí lo que hice fue lo siguiente. A ver, yo he hecho este razonamiento, ¿vale? Pero se puede hacer de varias formas. Los dos subespacios son planos, ¿de acuerdo? Son planos con dimensión 2, ¿vale? Entonces, ¿qué había que comprobar? Pues había que comprobar si la intersección de estos dos planos, para que uno esté contenido en el otro, la intersección debe ser igual, o bien debe ser igual a uno de los dos subespacios. Es decir, como los dos serían el mismo subespacio, o sea, si uno estuviese contenido en el otro, ¿de acuerdo? Lo único que podría pasar si esto fuese verdadero, y si esto fuese verdadero, es que Q y R fuesen iguales, es decir, que su intersección fuese cualquiera de los dos subespacios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice aquí fue ir aquí arriba, ¿de acuerdo? Y partir de este razonamiento. Entonces, aquí teníamos que la intersección de Q con R es una recta, ¿vale? Esto es una recta. Por lo tanto, tenemos Q, R, pero son contiguos entre sí, no son el mismo subespacio, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es una recta, la intersección es una recta, entonces va a ser imposible que Q estuviese contenido en R o que R estuviese contenido en Q, ¿vale? Porque para eso tendrían que ser coincidentes. Me he liado bastante, pero se ve, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento que utilizo para resolver este ejercicio, ¿vale? Como Q, intersección con R, es una recta, ¿vale?
Entonces, Q y R no son subespacios diferentes de dimensión 2. Es decir, por lo tanto, implicación, Q no está contenido en R, que lo podemos escribir matemáticamente con este símbolo, ¿vale? Q no está contenido dentro de R y R no puede estar contenido dentro de Q. Es una Q, parece una R. ¿Vale? Entonces, como no se cumple ninguna de estas dos condiciones, la unión no puede ser subespacio, ¿de acuerdo? Q unión con R no puede ser subespacio. Y la proposición es falsa. ¿Vale? Me he liado bastante al explicarlo, pero lo importante es que lo hayáis visto claro. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Vale, pues en este ejercicio lo que teníamos al final, en resumen, eran 4 proposiciones. 3 de estas proposiciones eran verdaderas, una de ellas era falsa. Lo que había que hacer era marcar qué proposición era falsa. ¿De acuerdo? La D es la proposición falsa, por lo tanto habría que marcar la proposición D. ¿De acuerdo? En este caso, es la única proposición que era falsa en este ejercicio. Bueno, preguntas, cuestiones. Vale, pues si no hay ninguna cuestión, a ver cuánto tiempo tenemos. Vale, tenemos media hora. Vamos a ir con otro ejercicio de examen, que es la cuestión número 1. Voy a esperar a que se abra. Vamos a ver ahora la cuestión número 1 del examen de 2019, ¿vale? Estamos en tiempos prepandémicos, 2019, por lo tanto este examen fue perfectamente presencial, igual que va a ser el de este año. Y vamos a resolver esta proposición, ¿vale? Bueno, esto ya se ha resuelto, las 4 proposiciones son verdaderas, pero lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios, lo que hay que hacer es, nos dan un conjunto de proposiciones, tenemos que ver si cada una de estas proposiciones es verdadera o es falsa, ¿de acuerdo? Estos ejercicios, este tipo de ejercicios, este formato, lo vais a ver en todos los exámenes que vais a hacer en esta asignatura, lo vais a ver en las cuestiones, tanto del ASPEC como del problema, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que os familiaricéis con este tipo de ejercicio y practiquéis bastante, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues la preguntáis y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos lo siguiente. Estamos ahora en R4, ¿de acuerdo? Fijaos que en R4 tenemos una dificultad añadida que no tenemos en R3. R3 es el espacio euclídeo de 3 dimensiones. Entonces, nosotros podemos razonar geométricamente y podemos hacer razonamientos geométricos, que es así como, por ejemplo, hemos resuelto el apartado del último ejercicio. Pero cuando trabajamos en espacios vectoriales, de dimensión mayor que 3, ya no podemos razonar de forma geométrica, ¿vale? Esa es la gran dificultad a la que nos enfrentamos a partir de ahora. Lo veis, ¿no? Ya no podemos hacer razonamientos geométricos como antes, sino que tendremos que rompernos un poco más la cabeza para llegar para ver si cada proposición es verdadera, ¿no? Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2 subespacios pertenecientes a R4. Tenemos el subespacio N, ¿vale? Que está definido como la clausura lineal de estos 4 vectores, y el subespacio M, que está definido como el conjunto de vectores de R4 que cumplen simultáneamente estas 2 ecuaciones implícitas, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los ingredientes de este ejercicio. Y lo que vamos a ir viendo es si cada una de las proposiciones es o no es verdadera. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a comenzar con la primera proposición, ¿vale? En la primera proposición lo que nos preguntan es si este subconjunto, el subconjunto formado por estos 3 vectores, forma una base del subespacio N. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que ver aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver para llegar a la conclusión de que A es verdadera en este caso, ¿vale? En este caso ya sabemos que A es verdadera, no deberíamos haberlo sabido, pero bueno.
¿qué es lo que necesitamos ver? Pues necesitamos ver unas cuantas cosas. Primero, tenemos que ver si este subconjunto es o no es base. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si este subconjunto de vectores es o no es base? Pues tenemos que ver si estos tres vectores son linealmente independientes. ¿Vale? A ojo, ¿vale? Esto lo podemos ver a ojo. A ojo, estos tres vectores son linealmente independientes. Podemos obtener, por ejemplo, este vector como combinación lineal de estos dos o este vector como combinación lineal de estos dos. ¿Qué pensáis? ¿A ojo sois capaces de ver alguna combinación lineal posible entre los tres vectores? Si no lo veis a ojo, no os preocupéis, ¿vale? Porque si no se ve a ojo, se hace analíticamente. Bueno, no digo respuestas, por lo tanto, comprendo que a ojo es imposible ver alguna combinación lineal entre los tres vectores. Si hubiese dudas, lo que podemos hacer para ver si esos tres vectores son linealmente independientes es construir una matriz, ¿vale? Construir una matriz entre los tres vectores. Y ver si esa matriz tiene rango igual a 3. Si tuviese rango igual a 3, lo que nos diría es que los tres vectores que componen esa matriz serían linealmente independientes, ¿de acuerdo? Voy a llamar a esa matriz A y voy a poner los tres vectores como filas. También podemos ponerlos como columnas, da igual, ¿vale? Tanto como filas como por columnas, el rango nos va a salir lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la fila 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, 0, 1, menos 1, ¿de acuerdo? Pues, vale, entonces tenemos esta matriz, ¿vale? Entonces, fijaos en una cosa muy interesante. Estos tres vectores, si los escribimos como filas de una matriz, esta matriz, ¿cómo nos ha salido? Fijaos, porque vamos por debajo de la diagonal principal de esta matriz, todos los elementos que por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Por lo tanto, esa matriz no es necesario reducirla a forma reducida, forma gaussiana, ¿verdad? Esta matriz ya está reducida de por sí, desde el inicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de esta matriz es muy fácil ver el rango. Si esto no lo entendéis muy bien o no lo recordáis muy bien, no os preocupéis porque en el tema 2 vamos a ver esto en muchísima profundidad, ¿vale? Tenemos ya la matriz A en forma reducida gaussiana y tenemos que las tres filas son diferentes de 0, ¿de acuerdo? No hay ninguna fila que sea nula, que contenga solo ceros, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el rango de la matriz A? Partiendo de esta forma. Rango de la matriz A es 3, ¿verdad? Recordad que el rango de una matriz, o sea, recordad que si lo habéis visto en bachillerato, si no, no os preocupéis que lo vamos a ver en el tema 2, ¿vale? Pero para calcular el rango de una matriz, podemos hacer la reducción gaussiana, convertirla en una forma triangular superior, por reducción gaussiana, y ver cuántas filas no nulas contiene esta matriz. En este caso, hay 3 filas no nulas, el rango de A es igual a 3, ¿vale? Entonces, como el rango de A es igual a 3, eso quiere decir, por definición del rango, ya veremos esto en el tema 2 otra vez, que las 3 filas de la matriz son linealmente independientes. Por lo tanto, respuesta afirmativa, sí son linealmente independientes. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Vale, entonces, segunda cosa que hay que ver. Pues lo que hay que ver es, una vez que sabemos que estos tres vectores son linealmente independientes entre sí, condición necesaria para que sea una base, hay que ver una segunda cosa. Hay que ver si estos tres vectores, por combinación lineal, por clausura lineal, son suficientes para engendrar todo el espacio N. ¿Lo veis? Tenemos esa base, pues ahora hay que ver si la combinación lineal, la clausura lineal que nos generan estos tres vectores coincide con la clausura lineal que generan estos 4 vectores. Es la segunda condición que hay que ver. Es decir, voy a llamar a estos 3 vectores U sub 1, ¿vale? Por ponerles nombres. U sub 2, U sub 3 y U sub 4. Y ahora vamos a llamar a estos vectores V sub 1, V sub 2, perdón, esto es una V,
y v sub 3. Ya está. ¿Vale? Lo que queremos ver es si se cumple ¿qué? La clausura lineal. Queremos ver si n es igual a la clausura lineal de los vectores u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Si esto es verdadero, entonces la proposición va a ser verdadera. ¿De acuerdo? Es decir, estos tres vectores serían una base, no una base en un subespacio cualquiera, sino del subespacio n. ¿Sí? Vale. Pues esto a ojo se ve muy bien, ¿vale? Si esto no lo viésemos a ojo, tenéis que hacer lo que hemos hecho siempre para ver si un conjunto de vectores es clausura lineal de un subespacio en particular, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, conociésemos las ecuaciones implícitas de L, entonces nosotros podríamos sustituir u sub 1, u sub 2, u sub 3 en esas ecuaciones implícitas, ¿vale? Y podemos ver si se cumplen o no se cumplen. Si se cumplen, entonces esto sería verdadero, ¿vale? Pero en este caso no es necesario hacer nada de eso. En este caso es muchísimo más simple. Basta con ver lo siguiente, fijaos. Este vector, el vector... Bueno, a ver, aquí he cometido un pequeño error. No es u sub 1, u sub 2, u sub 3, perdón. Es v sub 1. Esto es un error menor, pero para que no haya confusiones lo voy a poner bien, ¿vale? Son v's, son los v's, ¿vale? De todas formas da igual, vais a ver ahora por qué. Fijaos, el vector v1 coincide con el vector u sub 1, ¿lo veis? El vector v sub 2 coincide con el vector u sub 2 y el vector v sub 3 coincide con el vector u sub 3, ¿vale? Entonces, tenemos aquí los sistemas generadores, ¿vale? Uno formado por 4 vectores, el otro formado por 3 de los vectores que hay en este sistema generador, ¿vale? Los 1, u sub 2, u sub 3. ¿De acuerdo? Los 3 vectores son iguales. Tenemos solamente aquí u sub 4 que no aparece aquí dentro. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerlo aquí. Tenemos que v sub 1 es igual a u sub 1, v sub 2 es igual a u sub 2 y v sub 3 es igual a u sub 3. ¿Vale? Entonces, recordad lo siguiente de la teoría del tema 1, ¿vale? Imaginaos que nosotros tenemos una base, estos tres vectores, esta base, que coincide con estos tres vectores. Recordad que si nosotros hacemos combinaciones lineales de estos vectores y las introducimos dentro de este conjunto, de este subconjunto de vectores, lo que nos queda es también sistema generador del subespacio que generarían estos tres vectores. ¿Lo veis? Esto lo recordáis, ¿no? Tenemos una base, hacemos combinaciones lineales de los vectores de esa base y los metemos dentro de la base y creamos un sistema generador que genera por combinación lineal, por conexión lineal, el mismo subespacio que generaba esta base. Eso lo recordáis, ¿no? Eso vimos que en efecto era cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprobar para ver que esto es una base de esto? Pues vamos a ver si el vector u sub 4 es combinación lineal de estos tres vectores. ¿Vale? Porque si esto fuese combinación lineal de estos tres vectores, yo podría eliminar este vector y lo que me quedaría es una base que genera subespacio n, el mismo subespacio que generaban estos cuatro vectores. ¿Lo veis? ¿Lo recordáis? Pues eso es lo que teníamos que ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver si el vector u sub 4 es combinación lineal de u sub 1, u sub 2, u sub 3. Bueno, hay varias formas de hacer esto, ¿no? Entonces, antes de nada, voy a ver cómo lo he hecho yo. Vale, bueno, yo he puesto aquí en mis notas dos alternativas posibles para hacerlo, ¿de acuerdo? La primera es a ojo. Vale, siempre antes de hacer operaciones os recomiendo ver si a ojo conseguís ver la solución de las cosas, ¿vale? La solución de las preguntas. Entonces, alternativa número 1, voy a ponerlo aquí. Vamos a intentar hacerlo a ojo. Si lo intentamos hacer a ojo, entonces a lo mejor podemos ver que este vector es igual a la suma de u sub 1, u sub 2 y u sub 3. ¿Vale? Si sois hábiles y tenéis suerte, entonces deberíais ver por golpe de ojo que si sumamos u sub 1 más u sub 2, u sub 3,
La segunda componente se hace igual a 0 sumada con esta. La tercera componente nos quedaría 0 menos 1 más 1 más 0, que es 0. Y la cuarta componente nos quedaría 0 más 0 menos 1, que es igual a menos 1. La primera componente se nos quedaría 1 y nos quedaría el vector 1, 0, 0, 1. ¿Vale? Eso si tenéis un buen día y sois hábiles, a ojo, probablemente lo podríais ver, ¿de acuerdo? A ojo, entonces, primer método, a ojo, se trataría de ver que u sub 4 es igual a u sub 1 más u sub 2 más u sub 3. Alternativa que podéis aplicar si no lo veis a ojo. Si no lo veis a ojo, ¿qué es lo que podéis hacer? Bueno, pues lo de siempre. Vamos a construir una matriz con estos 4 vectores como filas de esa matriz y vamos a ver el rango de esa matriz, ¿de acuerdo? Si el rango de esa matriz fuese igual a 3, sabiendo que estos 3 vectores son linealmente independientes, porque lo hemos visto antes, si esta matriz, la matriz u sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, tuviese rango 3, entonces eso significaría, no podría ser otra cosa que u sub 4 es combinación lineal de esos 3 vectores, porque estos 3 vectores son linealmente independientes y no puede ser uno de ellos combinación lineal de los otros dos, ¿lo veis? Entonces la única posibilidad es que u sub 4 se pueda escribir como suma de estos 3, como combinación lineal de estos 3, ¿lo veis? Si esta matriz tuviese como rango igual a 4, entonces u sub 4 sería linealmente independiente de sub 1, sub 2 y sub 3, y por lo tanto, el subespacio n ya no tendría dimensión 3, tendría dimensión 4. Entonces ya la proposición sería falsa, ¿lo veis? Entonces, si no hay dudas, lo que vamos a hacer es, por reducción gaussiana, el segundo método, vamos a construir otra matriz a la que vamos a llamar, a ver cuánto espacio tengo aquí en la diapositiva. Vale, aquí abajo. Por reducción gaussiana vamos a construir la matriz B, ¿vale? Esta matriz B la vamos a construir... Vale, los 4 vectores van a ser las filas de esta matriz, entonces nos quedaría el 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, y 1, 0, 0, menos 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que convertir esta matriz en una matriz triangular superior, ¿vale? Aplicando operaciones elementales, es decir, haciendo combinaciones lineales de las filas de esta matriz, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer que este 1 sea igual a 0, ¿verdad? Y luego si a lo mejor este elemento se nos convertirá en una cosa diferente de 0, que también habrá que hacer 1, y así llegaremos a la forma que buscamos. Sí. El último es 1, 0, efectivamente, es 1, 0, 0 menos 1, gracias. Era la misma pregunta, ¿no? Vale. 1, 0, 0 menos 1, sí, perfecto. Pues ya está. Entonces, yo creo que no es necesario hacer la reducción en gaussiana en detalle, porque en el próximo tema vamos a recordar cómo se hace esto, ¿de acuerdo? Simplemente voy a dar el resultado de cómo quedaría. ¿Vale? Entonces, haciendo combinaciones lineales en las filas de esta matriz, nos quedaría como resultado final... Bueno, fijaos, en mis notas no he llegado a la forma reducida completa, ¿vale? Me he quedado a media, simplemente he hecho una operación, que es la siguiente. He hecho la siguiente operación. Para hacer 0, este 1, he hecho a la fila 4, le he restado la fila 1. Solamente he hecho una operación, ¿vale? No he hecho, ahora vais a ver por qué. No he hecho la reducción completa de la matriz. Simplemente he hecho esta operación. A la fila 4 le resta la fila 1, ¿vale? Y nos queda la siguiente matriz. Nos queda la matriz 1 menos 1, 0, 0. 0, 1 menos 1, 0. 0, 0, 1 menos 1. Y 0, 1, 0 menos 1. ¿Vale? No he hecho la reducción completa, simplemente me he quedado aquí, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Entonces, yo tengo esta matriz reducida, ¿vale? Entonces aquí, fijaos, tenemos esta fila 2, esta fila 3, ¿vale? Esta es la fila 2 de la matriz B, esta es la fila 3 de la matriz B,
Esta fila 4 es una fila nueva, 4 nueva, a la que he llamado F4', ¿vale? Que es diferente a la fila 4 de la matriz original, ¿vale? Fijaos que esta fila se puede obtener como la suma de estas dos. ¿Lo veis, no? Esta fila, voy a cambiar de color aquí. Esto ya profundizaremos en el tema 2, ¿vale? Pero coged la idea. Esta fila es la fila F4 nueva, que hemos calculado antes. Esta es la fila F3, esta es la fila F2. Entonces, fijaos que F4 nueva se puede obtener, a ojo se puede ver bien, como la suma de F2 más F3. ¿De acuerdo? En realidad, cuando se hace la reducción gaussiana, no hace falta hacer la reducción completa, ¿vale? Nos podemos quedar aquí a mitad de camino y si vemos alguna combinación lineal entre las filas de la matriz o entre las columnas de la matriz, eso ya nos va a decir el rango que tiene la matriz, no hace falta hacer más. ¿De acuerdo? Esas tres filas son linealmente independientes, ¿vale? Las tres primeras. El problema es la fila 4, que es combinación lineal de estas dos, ¿de acuerdo? Entonces ya lo tenemos. ¿Cuál es el rango de esta matriz? 3, ¿vale? Por causa de esto, y como las filas F1, F2 y F3 son linealmente independientes, ya profundizaremos en esto, ¿de acuerdo? Por causa de estas dos cosas, a ver un momento. Por causa de estas dos cosas, tenemos que el rango de B es igual a 3. Entonces, como el rango de B es igual a 3, conclusión, lo que queríamos demostrar era esto, conclusión, el vector U4 es combinación lineal de estos tres vectores. Eso era lo que queríamos demostrar. U4, combinación lineal de U1 y U2 y U3. Por lo tanto, ya hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar para ver que la proposición era verdadera. Por tanto, la proposición es verdadera. La proposición A, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Entre 5 y 10 minutos, ¿vale? ¿Dudas, cuestiones? Esta era bastante larga, la primera posición era bastante larga de demostrar, ¿vale? Pero no os preocupéis por esto porque el resto son más cortas, ¿vale? Siempre hay alguna que es más larga de demostrar, comprobar si es o verdadera o falsa, y hay otras que son mucho más breves y mucho más inmediatas, ¿vale? Yo creo que la B es bastante... Creo que la B es una tontería, ¿ves? La B es bastante corta. Sí, la B es bastante corta, la B es inmediata. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Vale, pues si no hay ninguna pregunta hasta aquí, vamos a hacer el apartado B y yo creo que podemos dejar hasta aquí la clase de hoy, ¿vale? Y los otros dos apartados los resolvemos el próximo día. Vamos, voy a poner aquí una línea de separación, aunque el apartado B es bastante cortito. Vale, vamos aquí. En el apartado B tenemos esta proposición. Dimensión de M igual a 2. Tenemos que ver si la dimensión de M es o no es 2, ¿vale? Si es igual a 2, pues eso es verdadero. Si no es igual a 2, eso es falso. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos cómo era la proposición M. Bueno, la proposición es subespacio M. M la habíamos definido como el conjunto de todos los vectores en R4 que cumplen simultáneamente estas dos ecuaciones implícitas, ¿de acuerdo? Estas dos ecuaciones implícitas son linealmente independientes. Tenemos x2 menos x3 igual a 0 y x1 más x4 igual a 0. Bueno, fijaos que aquí estamos representando x, ¿vale? Las componentes de x las estamos poniendo nombres diferentes a las que de los que tenían habitualmente, ¿de acuerdo? Aquí estamos, lo voy a poner aquí en verde, aquí estamos denotando las componentes de x como x1, x2, x3 y x4, ¿vale? Para que esto quede claro. Estos son los nombres que ahora les estamos dando a las cuatro componentes, ¿de acuerdo? Entonces esto es restar a la segunda componente de la tercera y esto es sumar la primera y la cuarta componente. Son linealmente independientes, nosotros podemos obtener una de estas dos ecuaciones como combinación lineal de esta otra, en este caso. Es decir, podemos obtener esta ecuación multiplicando esta por un número, imposible, ¿verdad? Son linealmente independientes, de hecho tienen diferentes variables en ellas. Por lo tanto, ¿cuál es el número de ecuaciones implícitas linealmente independientes que definen M? 2, ¿vale? Eso lo escribo yo aquí. Número de ecuaciones implícitas
linealmente independientes en M es 2 y n, que es como siempre el número de componentes que tienen nuestros vectores, n es igual a 4. ¿Vale? En este caso, como son 4 componentes, n es igual a 4. Entonces, con estos ingredientes, podemos calcular la dimensión de M como 4 menos 2. 4 menos 2 es igual a 2. Conclusión, esta proposición es verdadera, ¿vale? No hay que hacer nada más, es tan simple como eso, ¿vale? Para compensar el hecho de que la primera proposición es tan larga de demostrar. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Pues ya está, lo vamos a dejar 5 minutos antes de la hora, pero bueno, ya haremos nosotros el próximo día. Y nada, cualquier duda que tengáis podéis hablar conmigo, ya sabéis que estoy abierto para tutorías, ¿vale? Por las tardes, si queréis alguna tutoría me escribís y quedamos una tarde. Y nada, que tengáis un jueves y que tengáis buen fin de semana. Sí. No entendí muy bien el razonamiento del apartado B, que era falso. Sí. En la parte de que dijiste que porque la intersección de Q y